Buenos días. Señor, gracias por este tiempo. Señor, este lugar. Señor, gracias por tu presencia. Tú eres fiel, Señor, y te muestras siempre a tu pueblo, a tus hijos. Nosotros reconocemos que somos tu pueblo, Señor. Hemos sido rescatados por tu misericordia, por tu amor. Tú nos has dado acceso, Señor, a tu plan, a tu camino, Señor, a tu voluntad. Queremos seguir avanzando, queremos seguir caminando. Queremos seguir conociéndote más, Señor. Acercarnos a ti es nuestro propósito, Señor. No alejarnos de ti, sino acercarnos cada vez más, Señor. Por eso, Dios mío, tráenos tu palabra, Señor, viva, eficaz, que nos confronte, Señor, que avive el fuego del Espíritu en nuestra vida. Y, Señor, que podamos seguir adelante, Señor, cumpliendo tu propósito y llegando a la meta, Señor, cumpliendo tu plan. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, gloria a Jesús. Seguimos adelante, avanzando sin retroceder, amén, en el camino en el que vamos. Y bueno, el Evangelio de Lucas, capítulo 5, nos habla la pesca milagrosa y nos habla de esa abundancia de pesca que hubo por obedecer. Por dejar que Jesús entrara en nuestra barca. Aunque Jesús abordó a estos pescadores y entró en sus barcas, entró en la barca de ellos. En esta semana, en el tiempo que uno tiene de relación con Dios, y yo creo que cada semana o cada día Dios te pone palabra nueva, palabra viva, un sentir, una administración de parte de Dios, y me hablaba el Señor de abrirle las puertas a Dios, ¿no? de dejar que Dios entre a nuestra vida, ya que Él vino a entrar en nuestra vida, Él vino a acercarse a nosotros, Él vino a llamar a nuestro corazón, y qué triste sería de que fuésemos escogidos o llamados y no abriéramos la puerta y dejáramos que Dios entrara y cenara con nosotros y tuviéramos la comunión del Padre. Y Jesús aborda, ¿no? Y abordó esta barca y entró en ellas. Y en el capítulo 5, versículo 4, dice que cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Boga mar adentro. Y a mí me hablaba el Señor esta palabra, de adentrarnos en los caminos del Señor, de avanzar, de no conformarnos con los pasos que hemos dado primeros o cuántos pasos llevamos en el camino, cuánto tiempo, cuántos años, sino de avanzar en los caminos del Señor, avanzar en el río, como dice la palabra de Dios en Ezequiel, ¿no? Esa palabra que nos habla del río de Cristo, de Dios, donde entramos y empezamos a entrar por los tobillos, por las rodillas, por la cintura, y hasta que llega un momento donde no podemos hacer pie, y ahí es donde realmente tenemos que tener la fe de zambullirnos en el bautismo de aguas, en el bautismo del Espíritu, en el bautismo de fuego. Todo es un bautismo, amén. Todo es una inmersión donde debemos de confiar en Dios. Y a veces nuestra vida es una vida de confort, ¿no? A veces tenemos ese tiempo de confort que buscamos en el Señor, ese habitáculo, ese territorio, ese tiempo, ¿no? Ese lugar donde de ahí no queremos movernos, amén. Es un sitio bueno, es un sitio donde no quiero crecer más, y tampoco quiero menguar, sino quiero que quede ahí y bástese cada día su propio afán. Los tiempos cambian, los lugares también se modifican, Dios cada día hace las cosas nuevas y tenemos que salir de esa zona de confort. Y a mí me hablaba mucho el Señor de que no podemos estar conformados. Digo zona de confort como es una zona buena, cómoda. Y aquel que pone la mano en el arado, aquel que decide ser discípulo de Cristo, pues tiene que salir de esos hábitats, tiene que salir de esos lugares de confort, porque hay mucho por hacer. Amén. Compartía Vicky el testimonio y decía de que si Dios pone en tu corazón de ir allá, no lo dudes. ¿Y a quién no le pone en su corazón ir a Valencia? Pues aquel que tiene compasión y misericordia, pues va donde está el necesitado, y todos iríamos. Amén. Pero siempre esa zona de confort es la que nos impide el ir. Y el Señor nos llama, ¿no?, a adentrarnos. Me ha hablado la palabra, este versículo, boga mar adentro.
y echar vuestras redes para pescar. Yo no sé si ellos habían adentrado tanto como Jesús les dijo que adentraran. Simón le dice que ya hemos echado la red, ¿no? Y respondiendo dice, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, más en tu palabra echaré la red. Y hemos estado pescando toda la noche y quizás nos adentraron tanto donde Jesús les había dicho de adentrarse. Yo ponía, cuanto más te adentras, más recoges, más abundancia hay, más bendición hay. Antiguamente los pescadores, una de las motivaciones que tenían, motivaciones, era su vida, era poder llegar más profundo de lo que eran los mares, porque allí encontraban los grandes bancos de peces, ¿sí? Amén. Cuanto más profundo te meten, más pesca hay, ¿no? La pesca milagrosa. Cuanto más confiamos en Dios, cuanto más debemos de tener la fe, en esa fe encontramos resultados, encontramos victorias grandes en el Señor. Amén. Los pescadores buscaban las profundidades porque muchas de las veces en esa zona de confort donde había tantos, pues a veces ya ese alimento, esa pesca ya no había tanto. Allí en Galilea es un mar que no es tan grande y casi todos, de Capernaum y de esa zona, todos son pescadores. Ellos tuvieron, la suerte, ellos tuvieron la gracia de que Jesús entró en su vida. Jesús quiere sacarnos de la monotonía, quiere sacarnos de nuestro, vuelvo a decir, confort, de nuestro lugar, de nuestro hogar, de nuestra casa. Jesús, cuando llamó a sus discípulos, les dijo: yo os haré pescadores de hombres. Los sacó del banco de los tributos, los sacó de ser pescadores de peces, los sacó de ser simples personas que sí, que tenían la gracia. Quiso llamarlos a extenderse y a profundizarse. A mí me hablaba el Señor hoy de meternos más adentro, ¿no? De no tener miedo a lo que son las profundidades. Antes, en la reunión de antes, Rebeca ha cantado una canción sobre lo más profundo de los mares. Los salmos hablan mucho sobre ello. Tiempos donde no se conocía los límites de la tierra, había confusión, la tierra era plana, había un principio y un fin. Los salmistas en aquellos tiempos, en los años, hace más de 2000 años, hablaban sobre las profundidades de los mares, porque ¿quién podía conocerlas? ¿Quién las podía descubrir? Hasta el día de hoy, una de las luchas que tiene el hombre es poder llegar hasta profundidades del mar que aún no se han conocido. Dicen que allí hay gigantes peces, ¿no es así? Como calamares y grandes peces, ¿no? Y ahí en esas profundidades donde Dios nos va a dar la gran bendición de nuestra vida. Amén. El premio. Pablo decía, no habiéndolo alcanzado ya ni ya, creyéndome ser perfecto, sigo hacia la meta, a cumplir aquello con lo cual Dios me había llamado. Y Dios nos ha llamado a que sigamos caminando. Dios nos ha llamado a que no miremos atrás, a que no nos estanquemos, a que no echemos las estacas y de vez en cuando las atemos de nuevo. No, Dios dice que extendamos la tienda. Amén. Y cuando el tiempo más difícil, más es cuando hay que creer en el Señor. Cuando los tiempos, pues sobre todo para el pueblo de Dios, que es cuando Dios nos da la gracia, y cuando hemos de ser más luz, y cuando hemos de ser más testimonio, cuando más el mundo tiene que ver que Dios está con nosotros, es en los momentos imposibles, en los momentos difíciles, en los momentos donde hay freno, en los momentos donde hemos tenido crisis, donde ha habido pandemias, donde ha habido situaciones donde ahí Dios te ha dicho: camina, confía en mí, adéntrate, cruza el Jordán, yo voy a abrir el mar rojo, pero yo quiero que tú des el paso, yo quiero que tú cojas una milla más, yo quiero que avances. Y yo no sé ustedes, pero a mí me lo pide el Señor. Y mira que intento ser un hombre que quien me conoce, sobre todo mi esposa, pues muchas veces le digo: estoy cayendo en rutina. Y me dice: en rutina, estás aquí, estás allí, quieres abrir aquello, quieres abrir lo otro. Uno en su interior sabe lo que es vivir en rutina. La rutina es esa rueda viciosa, ¿no? De que empiezas y acabas y vuelves a empezar. Y el jueves compartía yo sobre la ceguera espiritual, y donde Dios nos da una ceguera, una luz espiritual, una visión, nos sana. Y justo hoy orando sobre ello, otra vez me volvía esa palabra y me volvía se me venía a la mente la historia de Sansón. Grandes cosas hacía Sansón. Tenía un poder que era el poder de Dios, tenía unas fuerzas sobrenaturales
en su naturaleza, en su cuerpo, en su genética, que se la daba Dios. Pero cayó ciego, ¿no es así? Dice que le arrancaron los ojos y acabó dando vueltas en una rueda de molino, sacando agua en un pozo. A veces el hombre acabamos como acaba Sansón, a veces sin esa visión espiritual, y damos vueltas agarrados a una atadura que no nos damos cuenta, pero estamos atados y no caminamos por ella. Y a veces cuando nos desatan, como hemos leído tantas historias, ¿no? Ese elefante que está atado con una cuerda pequeñita, pero lleva toda la vida atado y no se da cuenta que solamente girar o andar un poquito va a romper ese yugo, se va a pudrir esa atadura y va a poder caminar, va a poder ser libre. Y Cristo es eso en nuestra vida, amén. Danos la libertad a poder caminar, a poder avanzar, a no tener ataduras, a no tener prejuicios, a no conformarnos, no en nuestro egoísmo, en querer ser nosotros los autores, sino hacerlo para el Señor, amén. Y me hablaba la palabra de Dios de boga mar adentro. El Señor hoy te está hablando y te dice: boga mar adentro, estoy en la barca, estoy contigo. Yo no quiero que mengues, no quiero que me mengues a mí tampoco. Yo quiero crecer en ti. Es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Yo quiero crecer en tu vida. Y si yo crezco en ti, vas a ver maravillas, vas a crecer en fe, vas a tener una vida donde yo haré mi obra en ti y tendrás bendición. Y dice: y echar vuestras redes para pescar. Amén. A veces echamos la red donde ya la hemos echado. Volvemos a cultivar donde ya está cultivado. A veces echamos la red en el lugar donde sabemos esa zona de confort, vuelvo a repetirla, y ahí es donde está el pescadito para mí, para mi sustento. Y el Señor nos llama a que nuestras redes sean abundantes, a que nuestra copa sea rebosando, a que podamos dar para otros. Y muchas veces hablo sobre el ministerio, digo, si mi trabajo, si mi esfuerzo, si mi dedicación solamente sirve para subsistir yo mismo, ¿para qué sirvo? El Señor me ha llamado para no subsistir yo solamente, sino para dar a muchos, para ser bendición para muchos. Y hay mucha necesidad, hay mucha hambre, los campos están blancos, pero Jesús le hablaba solo a los discípulos: ¿no lo veis? ¿No os dais cuenta? Entonces, uno de mis pensamientos es no trabajar para mí solamente, no tener esa pequeña red que la he hecho todas las mañanas, o esa caña, y cojo un pez o 2 peces y con ellos me alimento y con eso me acabo. Ese es el conformismo de la iglesia. La iglesia se conforma con tener lo suyo propio, lo mío, pero Dios no nos enseña eso. Jesús nos enseña a morir por los demás, a meternos en líos, a meternos en batallas, a herirnos, a meter la cabeza, a meter el cuerpo, a zambullirnos por fe. Si Dios nos envía, ahí iré. Estaba hablando con un hermano antes y me dice: no sé si estoy preparado, pero estoy dispuesto. Entonces, ¿qué necesitas? ¿Estar preparado o estar dispuesto? Yo creo que las dos cosas son necesarias, pero yo creo que la disposición, el anhelo, el ánimo, eso te hace de que nunca estaremos preparados, pero sí dispuestos, porque la preparación nos la da Dios, porque Dios irá con nosotros, Dios obrará a través de nosotros, y entonces tendremos esa ganancia de peces, amén, donde llamaremos a muchas barcas y muchas barcas vendrán, donde seremos pioneros. Vivimos en un ministerio donde yo digo que faltan visionarios, gente que puntas de lanza, puntas que vayan delante y que otros vean que realmente, porque todos somos discípulos de alguien, ¿sí o no? Hemos visto maestros en nosotros que han hecho grandes cosas en el Señor. Hemos visto que han llegado a sitios inexplorables, han conquistado lugares que nosotros nunca habíamos llegado a ver. Y nos han dado la gracia, la fuerza a poder estar en ellos. Pero también Dios nos empieza a llamarnos a nosotros, a que también seamos visionarios para los que deben de venir detrás. Y que sigamos avanzando en el reino de Dios en este mundo. Amén. No conformarnos lo que nuestros padres nos han dado, nos han puesto, sino que sigamos extendiendo para poder llegar a esos lugares inexplorables que Dios tiene preparado para la iglesia. Amén. Vivimos una iglesia conformista, una iglesia que venimos donde ya todo está hecho y hay mucho por hacer. Amén.
Los pescadores buscaban fabricar grandes barcos para llegar lo más lejos, ponía, ¿no? La motivación del hombre siempre ha sido querer llegar a lo más lejos y fabricar. Y Dios no quiere que fabriquemos, Dios quiere entrar en nuestro corazón. Él ya ha hecho la obra, Él es el todo en nuestra vida. A veces nos preparamos durante toda nuestra vida, con estudios, con preparaciones, con adaptarnos, con que no nos falte de nada. Y el mundo siempre buscaba fabricar. A mí me habla mucho los holandeses. He conocido el pueblo holandés. El pueblo holandés es un pueblo explorador, valiente. Es un pueblo que ha avanzado. Los portugueses también son gente valiente, gente exploradora, gente que salen. Pero Dios no nos llama al hombre, Dios que utiliza el hombre, sino Dios quiere utilizarnos. No sé si me explico. Él es todo en nosotros. No necesitamos solamente más que tener la fe de saber que Dios está con nosotros y que somos no solamente llamados, sino escogidos y enviados. Amén. Enviados a avanzar en el reino de las tinieblas. Enviados a ser punta de lanza, vuelvo a compartirlo. Enviados a ser valientes en un tiempo donde el mundo anda solamente acongojado por las situaciones que está habiendo. Dice, busca tesoros, busca en las profundidades para hallar tesoros. Cuanto más profundizamos, más vamos a hallar. Cuanto más avancemos, más vamos a ver la gloria de Dios. Cuanto más te acerques a Dios, más verás el resplandor de Cristo en tu vida. Y eso es lo que antes he empezado. ¿Nos alejamos o nos acercamos? ¿Hacemos la goma o realmente hacemos el avance en Cristo Jesús? Siempre avanzando en medio de las dificultades. Ponía que las profundidades del mar, pero también las profundidades de los pozos. Hemos compartido muchas veces aquí que los pozos se están secando. Los pozos se están tapando. Los filisteos saben hacer su trabajo, de taparnos la fe, de taparnos las fuerzas, de quitarnos el ánimo. Y dice que Isaac, cuando llegó, lo primero, la gracia que tuvo, la sabiduría, fue de abrir los pozos que había abierto su padre Abraham. Y no solamente abrirlos, sino profundizar en ellos, no cansarnos de ahondar. Pensamos que no va a haber agua, pero si Dios te lo ha prometido, tú sigue perforando en la obra en ti. Y a su tiempo Dios te dará la bendición, te dará el agua viva. Amén. Aquellos que creen en el Señor, como dice las Escrituras, de su interior correrán ríos de agua viva. A veces hay piedras por romper, que pensamos que no está el agua, pero el agua está detrás de la piedra, de la incredulidad. Y hay que perforarlos, hay que avanzar en ellos para poder encontrar esas aguas, dice, corrientes de agua. Amén. Los que profundizan en los pozos a veces quieren profundizar lo más profundo, lo más hondo posible, porque ahí es donde está el agua más saludable. Cuanto el agua más cerca está del exterior, más contaminada está, porque vivimos en un mundo contaminado espiritualmente, un mundo que nos ciega la fe, que nos ciega la vista de la visión, que nos hace ser conformistas, que el pecado nos ata, nos echa amarres, como he dicho antes con Sansón, nos echa cepos en las piernas para poder avanzar. Pero aquel que profundiza, cuanto más empieza a encontrar ese agua que es tan pura, que sana, tan pura que no solamente te alimenta, te hidrata, sino que te sana. Y a veces nos conformamos con beber un poco y Dios quiere saciarnos. Y yo veo muchas veces en las reuniones, como las oraciones, como vigilias, como devocionales, que no profundizamos, sino que quedamos ahí parados. Golpeemos con las saetas, no solamente 1, 2 o 3, sino 5 veces más. Yo te fuera dado la victoria, dijo Jesús, dijo el Señor. Amén. Y a veces no llegamos a golpear lo suficiente porque somos conformistas. Amén. En Romanos, tenía 2 referencias más. En Romanos 3:17, muchas veces decimos que conocemos a Dios y no lo conocemos porque no hemos intimado con Él. A veces decimos que conocemos a hermanos, a personas, pastores, que no digo juzgamos, aunque tenemos un vicio de siempre saber explicar quién es esa persona. Esa persona es así, 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 y no la conocemos en su profundidad. No hemos intimado, no hemos cenado, no hemos comido con ella. No hemos tenido un tiempo
necesario para poder decir, yo doy fe de Él. Somos propensos a hablar de todo, conocemos todos los chismes. Tenemos las redes sociales que conocemos toda la historia, toda la vida de Cristiano Ronaldo, pero ¿le conoces? Pero lo sabes todo, la fecha de nacimiento, esto, aquello, no sé qué, sus gustos, no sé qué. Pero has intimado con Él, has cenado con Él. Jesús abre la puerta para poder entrar. Jesús nos pide que accedamos a Él, que podamos cenar, comer con el Rey de Reyes, Señor de Señores, con Dios. Amén. Qué privilegio decir que cuando Él nos dio la vista, Él quitó el velo de nosotros, ese velo que nos impedía. Tan fácil, pero se podía quitar, pero si pasabas caías muerto. Dios derramó su misericordia, su gracia. Vivimos por gracia. Amén. Pero utilicemos la gracia de Dios para que sea un medio para poder vivir en Cristo. Amén. Conocer a Jesús. Hay muchos que conocemos, no digo que conocen, me voy a meter, que decimos que conocemos a Dios, pero aún no lo hemos conocido del todo. O ya pensamos que conocemos a Jesús del todo. Sus discípulos no le conocían. Cuando Jesús vino después de la resurrección, sus discípulos no le conocían, algo que muchas veces he pensado. Venía transfigurado, cómo venía, pero no le conocían físicamente. Y a veces se van a presentar ángeles en nuestra casa y no los vamos a conocer. A veces se van a presentar personas que vienen de parte de Dios y los vamos a desechar porque no tenemos esa experiencia, ese conocimiento, esa madurez espiritual en nuestra vida. Amén. Y Romanos 3:17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, arraigados. Aquel que es arraigado es aquel que echa raíces. Y las raíces no se echan en un día o 2 días. A veces queremos cosechar pronto, queremos coger rápido la bendición, pero hay que perseverar en la siembra, en trabajar. El crecimiento lo da Dios. Dice que arraigados. Aquel que está arraigado es como aquel que está agarrado a la piedra, a la roca que es Cristo Jesús. Que pueden venir tempestades, lluvias, y a quién no le vienen. Antes se compartió con un hermano de que quién no tiene pruebas en estos tiempos. Aquel que no esté arraigado al Señor, será como retamo en el desierto. Y así la iglesia muchas de las veces no está cimentada en Cristo Jesús. Arraigados y cimentados. Eso lleva un tiempo, profundizar, cavar, buscar el lugar y ahondar, para que a su tiempo podamos crecer. Siempre hemos compartido que para crecer, primero hay que crecer en el interior de nuestro corazón y después crecer en nuestro exterior. Porque la obra de Dios es de dentro hacia afuera, no de fuera, como muchos a veces queremos presentarnos lo que somos y al final nos engañamos a nosotros mismos. Viene una prueba y tenemos un alto concepto más del que podemos tener, pero aquel que tiene una comunión íntima con el Señor es aquel que echa raíces en Cristo Jesús. Aquellas raíces que no se ven, pero son las vitales. Porque aunque seamos cortados, aunque el tallo sea cortado, dice que de sus raíces reverdecerá de nuevo si realmente hemos sembrado en Cristo Jesús. Amén. Por tanto, Dios se hace el milagro. Y debemos de arraigar, de echar raíces en medio de dificultades, de veranos, de inviernos, de etapas, perseverar y cimentados. Aquel que está cimentado es el cimiento que es inamovible, que es Cristo Jesús. Amén. Dice, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y yo me ponía a escudriñar esta palabra y decía, el amor no viene así porque sí. El amor viene con un tiempo de conocimiento, de crecimiento en el Señor. Porque nadie puede tener amor si no tiene el amor de Dios en su vida. Si no tenemos a Dios con nosotros, no podemos tener amor. Podemos estar en Valencia como voluntarios, pero si no tenemos amor vamos a ser unos simples personas solidarias. Pero aquellos que van a Valencia, esos sitios, como ha dicho la hermana, tienen en su corazón el llorar con el que llora, el darle un abrazo, porque viene de parte de Dios. Amén. Seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Dice que crezcamos
como dice la palabra de Dios, hasta que la luz sea como la luz del mediodía en nuestra vida, que haya claridad. Yo muchas veces hablo con hermanos que me dicen, no lo entiendo, no lo comprendo. Y esto no te lo tiene que mostrar carne ni sangre, te lo tiene que mostrar el Espíritu Santo. Si yo tengo que estar delante tuya diciéndote lo que debes de hacer o no debes de hacer, si debe de estar un pastor cerca de ti, que es bueno que tengamos autoridades que nos guíen hasta un punto donde ya empezamos a madurar. Pero la revelación que tenía Pablo, el evangelio que Pablo predicaba o que le vino a él, no fue revelado por el hombre, sino fue revelado por el Espíritu. Y nosotros tenemos que vivir en el Espíritu. Y que esa revelación de entendimiento nos la dé el Señor a través de hermanos, a través de la palabra, a través de la lectura. Pero que esa revelación me la dé el Espíritu Santo en mi comunión con Él. De que no tenga que estar como un niño sujeto o amamantado de leche por adultos, sino ya empieza a comer la comida sólida, como dice la palabra de Dios. Por lo tanto, seáis plenamente capaces de comprender cuando alguien insta a alguien a dirigir en una visión y le ves la cara, dices, perdona, pero no lo tienes claro. Y si dudas, mejor no lo hagas. Espera que Dios te lo muestre a tu vida. Y a veces tropezamos en avanzar en caminos que aún no los entendemos, no los comprendemos. Pero si Dios te da la visión, Dios te va a dar el entendimiento, la claridad, la certeza. Esa es la fe, la convicción de que no sé, digo no sé lo que va a suceder, lo que va a haber, pero sé que Dios me envía a ese lugar. Yo logro a comprenderlo en el lado espiritual. Quizás en mi interior, en lo natural, si me pongo a mirarme, no lo voy a hacer. Por lo tanto, seáis plenamente capaces de comprender. Aleluya, Dios nos trae discernimiento a nuestra vida. A medida que vamos creciendo, vamos madurando, los ojos espirituales se van abriendo, se van cayendo esas escamas que compartíamos el jueves y vemos con claridad. Vemos realmente el plan de Dios. Hasta en los momentos difíciles donde la gente podemos angustiarnos y desesperarnos, aquel que tiene realmente la luz de Cristo entiende los tiempos. Y en esos tiempos obra y salen a relucir los frutos espirituales. Esos frutos de amor, de compasión, de humildad, de mansedumbre, de templanza, brotan aquel que tiene la comprensión del tiempo que está viviendo. Dice, ¿cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura? Yo decía, el metro cuadrado, no hay nada. A veces nos pronunciamos en el Señor a cosas que entendemos por nuestros talentos, pero Dios quiere darnos la plenitud dimensional, tridimensional de verlo todo, no sé si me entendéis. Antes estaba leyendo, creo que era en Ezequiel, donde son las 4 caras del hombre, del varón de Dios, por norte, sur, este y oeste, todo plenitud de comprensión, de entender que todo es de parte de Dios. Amén. Dice, de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Amén. Estar plenos, ser perfectos, estar realmente, poder haber llegado, yo pienso que será el tiempo de llegar a la meta. Mientras tanto, hay que ir creciendo, hay que ir ascendiendo. Antes he hablado con un hermano y le he dicho, un día estás arriba, otro día estás abajo, estás en el círculo, como he compartido antes, estás en la rueda del mundo, atado. Dios quiere desatarte y quiere que vayas avanzando, ascendiendo, dejando atrás las cosas, seguimos hacia adelante, hacia la meta. Yo digo que es una ascensión, llegar hasta las montañas, hasta la altura. Y ahí es donde realmente estar lleno de toda plenitud de Dios. Amén. Ponía que el hombre siempre ha querido conocer los límites de la tierra, como he compartido antes, los límites de las profundidades, las cotas de las alturas, de las montañas. El hombre siempre ha querido prepararse para poder llegar a los polos, a los lugares inexplorados. Espiritualmente hay que tener ese anhelo también, de llegar a los lugares donde Dios nos quiere llevar, a esos sitios donde sí, donde Jesús como nuestro pastor nos pastoreará, nos llevará a delicados pastos, pero nos llevará también en esa madurez a ser enviados de Dios, discípulos del Señor. Amén. En 1 Corintios 2,
versículo 6, dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. A todos nos gusta escuchar una buena conversación, sobre todo de alguien que conoce de ello, que es conocedor de ello. Hay muchas tertulias donde se sienta gente que es conocedora, experta en la materia. Nosotros somos también personas que nos juntamos mucho y, como he dicho antes, hablamos de algo que desconocemos en el hombre, en lo natural. Nos alimentamos, nos descubrimos de lo que es lo natural. Pero dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría. Aquellos que están en el Señor, que son maduros y que pueden compartir realmente a los lugares que han llegado y otros no han experimentado de ellos, profetas, visionarios. A mí me agrada mucho hablar con mi pastor, con Miguel Díez. ¿A quién no? Porque es un pozo de sabiduría, ¿sí o no? Y muchas veces digo: ¿quién le ha dado la sabiduría a este hombre? ¿Dónde lo ha leído? Y no lo ha leído, se lo ha revelado el Señor, porque no lo escuchaba nadie. Y son cosas de madurez, de conocimiento, de entendimiento, sabias. ¿A quién no le gusta tener un tiempo de esa administración? Jesús nos lo da, el Señor nos lo da. Cuando nosotros entramos en la comunión de la oración, en la comunión de intimar, de leer, tenemos que tener el tiempo de saber esperar en ese acercamiento, de recibir de Él, escuchar de Él, hablar el Señor. Y cuando Dios habla, ministra, alimenta, educa, nos da conocimiento, nos da crecimiento y salimos más sabios, más conocedores. Amén. Por lo tanto, nosotros hablamos sabiduría entre aquellos que han alcanzado madurez. Yo muchas veces me pongo a hablar con personas, pues no sé, cosas, digo, maduras en el Señor, y digo, quizás esta persona aún no está preparada. Y yo pensaba que sí, después de tantos años, tanto tiempo en el ministerio, pero veo que está muy verde, muy maduro, porque está en el lugar de donde empezó. No se sabe que hay un largo camino por recorrer, sino yo pasé la puerta y aquí me espero. Y la meta está detrás mía, la entrada o la salida está detrás mía, pero la meta tiene que estar cada vez más cerca. Y cada vez que estás más cerca es donde viene esa madurez, que no viene del hombre, que no es de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Sabiduría eterna, sabiduría que viene de parte de Dios. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio. Misterio que hemos pasado un congreso, ¿no? Misterio es lo que no se conoce, lo oculto. Y Dios quiere revelarnos cosas ocultas, ¿sí o no? Amén. ¿A quién no le gusta aprender cosas nuevas cada día? Cosas que edifican, cosas que son útiles, herramientas que dices, sé que está aquí y nadie me la ha mostrado, hasta hoy que he avanzado en el Señor, y sé que esta es una parte, una herramienta espiritual que debo de utilizarla. Pues el ayuno, por ejemplo, u otras tantas que no las utilizamos porque no las conocemos, no las hemos alcanzado. Y dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Dice antes bien, como está escrito, cosas que ojos no vio ni oídos oyó, dice, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas ocultas. Amén. Maravillas que Dios está todavía por enseñarnos, por mostrarnos. Aquellos exploradores que querían llegar a lugares inexplorados eran para ver las maravillas que había allí. Después traían de allí tesoros. Cuando se empezaron a descubrir pues, países y lugares en África, pues traían a Europa cosas que la gente se sorprendía. Decían, ¿esto existe? Sí, esto está en un lugar
lejano a no sé cuántos kilómetros, un lugar donde nadie ha accedido, siempre había que traer una prueba de que habías llegado a ese lugar, habías subido a la montaña, habías llegado al Polo Norte. Y esos eran los exploradores. Y Dios quiere mostrarnos eso a nuestra vida, que son los tesoros que vamos a mostrar al mundo. Amén. Dice que el buen padre de familia de los tesoros saca tesoros viejos y tesoros nuevos. Y a veces sacamos los tesoros de siempre, que son viejos, son buenos, pero muchas veces son rancios. Y el Señor quiere darnos cada día cosas nuevas por explorar, por conquistar reinos en fe. Y aquel que conquista esos lugares, pues es bendecido por las cosas que hay allí. Cosas nuevas, cosas maravillosas. Clama a mí y yo te responderé, dice el Señor, y verás cosas ocultas que tus ojos no han visto, ni tus oídos han escuchado. Dice antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y cuando conocemos esas cosas, amamos más a Dios. Nuestra fe crece, nuestra no digo ansiedad, sino nuestra hambre de querer seguir avanzando en los caminos del Señor nos motiva, de saber que en fe hay bendición, hay victoria, de que cruzando las pruebas del año, de los tiempos, de lo que suceda, cuando llegamos a la meta, vale la pena porque Dios tiene bendición para nuestra vida. Amén. Y eso nos motiva a seguir preparándonos para volver a otra etapa de exploración espiritual. Esos exploradores que acababan de hacer una proeza decían, no, hay más por descubrir. Y yo creo que ese es el anhelo que tenemos que tener, ¿no? De descubrir más cosas en el Señor. O pensamos que ya lo sabemos todo. O pensamos que Dios, yo en esta semana decía, en cada ciudad, en cada comunidad, incluso ya personalmente cada hombre, hemos hecho a un Dios a nuestra imagen y semejanza. No a su imagen y semejanza, a nuestra imagen. De pequeño, de bolsillo, hemos hecho la Biblia, ya la tenemos en los móviles, ya podemos transportarla, ya podemos tenerla de un color que queramos, ya con el perfume que queramos ponerle, pero Dios es inmutable, no se puede cambiar. Y Dios fue ayer, es hoy, por los siglos. Y Dios nos quiere enseñar a que le conozcamos a Él, porque Él nos conoce a nosotros. Yo muchas veces veo oraciones que están orando a alguien como que no le conoce. Señor, y yo soy así, soy asao. Y el Señor dice, pero si yo te he creado, hijo, no voy a saber cómo eres. En esta oración cállate la boca y conóceme a mí. Empieza a conocerme a mí. Empieza a saber quién soy yo. Y yo te demostraré realmente las grandezas que puedo hacer en tu vida. Amén. Pero Dios nos reveló a nosotros, aleluya, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Amén. Qué bueno es profundizarnos, caminar, avanzar, que conozcamos más los caminos del Señor, que Dios nos lo revele en el camino, que Dios nos lo muestre en nuestro día a día y que podamos mirar, porque estamos acabando un año, y que cuando llegue el final podamos mirar atrás y decir, sí, he pasado batallas, he pasado luchas, he pasado dificultades, he pasado tiempo, meses, pero no he menguado, he crecido en la fe, no he retrocedido, sigo avanzando en el camino del Señor y esperando que Dios siga trayendo las bendiciones grandes, sobreabundantes para los que son escogidos. Amén. Ponte de pie conmigo, vamos a orar, aleluya. Gloria a Dios. Y siempre decimos, ¿a qué altura de camino estás? Y es como ese camino donde vamos caminando y nos cruzamos con unos, con otros, donde a veces vamos acompañados. Y a veces estar acompañado con alguien en la familia, quizás a veces no es estar en la misma altura del camino, pero sí te puede servir para que ayudes al que va por detrás, le ayudes a mostrarle esos caminos de bendición y que puedan ver en ti de que se puede llegar. Aleluya. Por eso, Señor, gracias por tu amor, tu misericordia. Gracias por tu paciencia, Jesús. Gracias por esperarnos, por esperar nuestra tardanza, nuestra manera de caminar lentos, porque la carrera no es del más rápido ni del más lento, sino la carrera de llegar a la meta.
Por eso, Señor, tú tienes la compasión de estar con nosotros siempre, Señor, de saber esperarnos, de saber tener la misericordia, de saber, Dios mío, soportar a veces nuestras torpezas. Y hoy queremos darte gracias y reconocer que tú eres el que nos da la gracia, las fuerzas, y que necesitamos, Dios mío, que tú crezcas, que podamos crecer en el Espíritu, Señor. Al igual que crecemos en lo natural, que podamos crecer en lo espiritual. Dios mío, que todo lo que venga a nuestra vida, como dice la palabra, obre para bien, obre para darnos crecimiento en la fe, crecimiento en amarte, en reconocerte, en no tener queja, en no entristecernos, en no echarte a ti las culpas, sino en darte gracias por todo y aprender de todo, Señor. Aviva la iglesia, Señor. Aviva el instrumento en este mundo para poder, Dios mío, declarar, Señor, el reino de Dios y tu justicia. Por eso, Señor, queremos extender la tienda, queremos crecer, aunque nos duela. Queremos avanzar en estos tiempos, Señor, y quítanos de esta zona de confort. Rompe ataduras, rompe prejuicios, rompe mentiras, impedimentos, sentirnos insuficientes o menospreciar que no podemos. Podemos porque tú estás con nosotros. Tú nos escogiste no por lo valiosos que somos, en talentos, sino nos escogiste para obrar tú y que tu presencia se vea en nosotros. Por eso que no estorbemos, que no seamos nosotros el freno, sino que nos dé la gracia para llegar y cumplir el propósito al cual tú nos has escogido, nos has sanado, has hecho el milagro, y que podamos llegar a la meta, Padre. Bendícenos. Danos tu gracia en este año que entra, Señor, de saber que lo mejor está por venir, que podamos seguir explorando territorios nuevos, donde nos vamos a maravillar cuando lleguemos en ellos y veamos que hay leche y miel y que hay fruta y que hay alimento espiritual, y que nos dé ánimo para seguir adelante, de victoria en victoria, siendo tu iglesia, la iglesia victoriosa, una iglesia que no tiene miedo, una iglesia que no se acomoda ni se conforma, sino una iglesia que solamente quiere servirte a ti, Jesús. Oh, Sharabakanda, Bashaita Rebakanda. Oh, Shiribakanda. Oh, bendito sea Jesús. Y Shiribakanda Reba. Oh, Shababakanda Raba. Oh, bendito sea Jesús. Te adoramos, Señor Jesús. Levanto mis manos en adoración, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos